Hola amigos de Café con Fe, hoy vamos a empezar un nuevo estudio de consejería espiritual, de temas que están de moda todos los días y que sufrimos los cristianos. Y quisiera ahí estos videos que nos enseñen cómo tratarlos a través de la palabra de Dios. Y también qué tips, sugerencias pueden haber para mejorar sobre problemas que tenemos día a día. Hoy vamos a empezar con un estudio de la ansiedad, en la cual veremos unos 5 videos que vamos a tratar la ansiedad. Hoy empezaremos con el primero, hablando de la ansiedad. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es que desde que el 4 de julio de 1936, en un artículo publicado en la revista Nature, el médico austriaco Hans Selye introdujo el término de estrés en el campo de la salud. Este se ha ido popularizando y ha sido utilizado tan ampliamente que ha ido desdibujándose y se ha transformado en un término que designa una gran y amplia gama de fenómenos. Pero como la experiencia cotidiana nos indica, el estrés es una parte insustituible de la vida. Estrés significa diferentes cosas para diferentes personas. Por ejemplo, todos disfrutamos al exponernos a alguna fuente de estrés, lo que llamamos adrenalina, pero al mismo tiempo lo que es una fuente de placer para algunos es una fuente de displacer para otros. Así podemos ver que hay quienes, por ejemplo, disfrutan de la montaña rusa o practicar deportes riesgosos. Ejemplo, el rafting, el paracaidismo, el montañismo, el buceo, etc. Mientras que para otras personas, esas mismas serían una fuente de displacer intenso. ¿Verdad? Así podemos ver que hay quienes disfrutan de subir una montaña rusa, exacto, como hablábamos. También es cierto que resulta necesaria una cierta cantidad de estrés para tener un buen rendimiento en cualquier tarea, dado que de otro modo el individuo no encontraría motivación para su realización. O sea, uno tiene que tener como una chispa ahí para hacer las cosas. Volviendo a lo que hablamos del estrés, que dice el estrés es la sal de la vida. El astral le pone sal a la vida, le da sabor. Si la vida no tiene sal, es sosa y aburrida. Si en cambio salamos en exceso nuestra vida, también ahí empiezan los problemas. Entonces, ¿qué es el estrés? El concepto de estrés ha ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas. Originalmente, Selye lo definió como la respuesta general de adaptación del organismo frente a un estímulo amenazante. Esa respuesta puede ser de dos tipos: de afrontación de la situación o de huida. En inglés se llama fight or flight, o sea, o se escapa, o vuela, o pelea, ¿verdad? Frente a esta situación, el organismo reacciona preparándose para la lucha o la huida. Es así que se produce un aumento en el ritmo cardíaco, en el ritmo respiratorio, aumenta la presión sanguínea, se dilatan las pupilas, se tensan los músculos y se produce una vasoconstricción periférica, aumenta la glucemia, se libera adrenalina, noradrenalina, glucocorticoides, etc. Una vez desaparecida la amenaza, el organismo vuelve a su funcionamiento habitual, reponiéndose del enorme gasto de energía físicas y emocionales.
Pero cuando la amenaza persiste, el organismo se mantiene en alerta permanente y se produce lo que Selye denominó el síndrome general de adaptación, que es la cronificación del estrés. En esta condición, el organismo no cuenta con el tiempo necesario para su recuperación y comienza a agotarse sus energías físicas y psíquicas. Podemos definir el estrés como los procesos fisiológicos y psicológicos que se desarrollan cuando existe un exceso percibido de demandas ambientales sobre las capacidades percibidas del sujeto para poder satisfacerlas, y cuando el fracaso en lograrla tiene consecuencias importantes percibidas por el sujeto. Es decir, cuando hablamos de la percepción del sujeto, nos estamos refiriendo a procesos complejos que engloban los procesos cognitivos, las creencias, pensamientos, inferencias, interpretaciones, predicciones, etcétera, que el sujeto hace de manera más o menos consciente en el proceso antes definido. Es decir, el concepto moderno de estrés, amigos, entonces refleja la interacción entre tres factores. Primero, el entorno. Segundo, la manera como la persona percibe el entorno, es decir, la función de la personalidad, experiencias propias o previas, etc. Tercero, la percepción de los propios recursos de la persona para enfrentar las demandas del entorno o autoeficacia percibida. La sola consideración de estos factores ya va perfilando los modos de intervención de los que puede disponer el médico o el clínico. Como podemos apreciar en la definición precedente, está puesto el acento principalmente en la percepción del individuo, en el aspecto subjetivo. Y si bien se han construido escalas de eventos estresantes, a la cabeza de las cuales figuran hechos tales como, por ejemplo, la muerte de un familiar, una enfermedad crónica, un divorcio, un casamiento, una mudanza, la pérdida de un trabajo, etc. Estas deben ser tomadas como orientadoras, dado que eventos que para una mayoría serían considerados como inocuos, o sea, que no afectan, para algunas personas vivirlos pueden ser catastróficos de acuerdo a su propia percepción y viceversa. También es importante destacar que el estímulo estresante puede provenir del propio individuo, como en el caso de una enfermedad grave o crónica, dolor crónico, etc. En otro sentido, y realmente poco considerado en la clínica, un niño puede sentir los efectos de estrés debido a su exigencia escolar, fracaso en los exámenes, sobrecarga horaria, etc. Se han estudiado distintas características de las personas más predispuestas a sufrir estrés. Algunas de ellas son las que están sintetizadas en las características de personalidad tipo A. Por ejemplo, sentido de urgencia. La persona que se siente impulsada a hacer más y más en menos tiempo. La persona que se presiona a sí misma. El impulso agresivo para hacer bien las cosas, muchas veces a expensas de los demás. El alto nivel de competitividad y hostilidad. La persona a menudo se torna recelosa de los otros. En otro extremo del espectro, el sentido del control personal, es decir, la sensación de control que la persona siente que tiene sobre lo que sucede, influye notablemente. Aquellos que sienten que tienen un poco de control sobre sus vidas son más propensos a sufrir el estrés. Los que sienten que tienen poco control sobre sus vidas.
El rol de la red social significativa. La red social significativa aparece en muy diversas investigaciones como importante a la hora de enfrentar agentes estresantes, tanto en trabajos vinculados a diferentes estresantes sociales, pérdida o cambio de condiciones de trabajo, divorcio, etcétera, como aquellos vinculados a enfermedades, particularmente las crónicas. Los estudios realizados por el matrimonio, por ejemplo, Simonton, otros investigadores, por ejemplo, ponen de manifiesto la importancia del apoyo tanto de grupos naturales, o sea, la familia, como de grupos ad hoc, como los mismos grupos Simonton de pacientes oncológicos o otro tipo de grupos de autoayuda, como lo habríamos, por ejemplo, un grupo cristiano, ¿verdad? Podría ayudar a una persona a superar ese estrés. En el mismo sentido, podemos citar que la mortalidad por todas las causas se incrementan dramáticamente para los viudos, en algunos casos de 1 a 10. También se encontró que el estatus marital y los contactos con parientes y amigos fueron los predictores más poderosos. Es decir, los grupos más aislados presentaban un incremento de riesgo de muerte de 2 a 3 para los hombres y de 2 a 8 para las mujeres. Inclusive, se han realizado estudios en los que se demuestra que aquellas personas que tienen mascotas se recuperan más rápidamente de intervenciones quirúrgicas. Hermanos, esto es un abrebocas de lo que estamos tratando de la ansiedad desde todo punto de vista. Pero yo quiero de todas formas, cada día en este estudio, que vamos a profundizarlo, hablar también de la respuesta espiritual, que la respuesta está en Cristo, está en la Biblia. El estrés no es nada nuevo, puede que hayan aparecido con nombres nuevos, pero el estrés ha existido toda la vida. Y en la palabra de Dios lo habla de la ansiedad. Entonces, yo les voy a dejar hoy 5 versículos en donde el Señor muestra cómo poder usted, creyéndole a Dios, creyendo en la palabra de Dios, apropiándose de estos versículos que yo les voy a leer, cómo usted tratar la ansiedad. Ya en la segunda parte vamos a seguir tratando un poco más de la ansiedad. Entonces el primero, Proverbios 12:25. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Usted debe llenarse de buena palabra, de la palabra de Dios, hermanos, de versículos que ayuden a que usted no se estrese. Filipenses 4:6-7. Dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros no tenemos que estar afanosos, sino poner todo en las manos de Dios. Tercer versículo que les dejo en el día de hoy. Mateo 6:25-34. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Hermanos, estos son versículos claves e importantes. Uno no tiene por qué afanarse. Yo hace muchos años entendí que todo lo puse en las manos de Dios. Buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y ahí entendí que todo lo pongo en las manos de Dios y Él me dará la añadidura. No te vuelvas ansioso. Esté tranquilo en las cosas de Dios.
Cuarto, Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, cuando hay una ansiedad, órele al Señor y déjele esa ansiedad en sus manos. Y por último, hoy, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Hermanos, espero que este estudio que estamos haciendo de la ansiedad te pueda servir por si estás pasando por una ansiedad, para cómo contrarrestarla a nivel clínico, a nivel médico y, pero lo más importante, a nivel espiritual, con la palabra de Dios. Hermanos, cuídense mucho. Dios me los bendiga.